Bueno, y vamos con información de último minuto. Podemos confirmar ya con fuentes propias que nuestros compañeros, que tanto Rodrigo Pérez como Gonzalo Barahona, ya están en el aeropuerto internacional de Caracas, el aeropuerto de Maiquetía, a la espera de ser deportados, se nos ha dicho, en el primer vuelo comercial que salga de Venezuela y de allí puedan retornar a Chile. No tenemos detalles respecto de cuáles son exactamente las acusaciones que han recibido ellos, pero se les ha llevado desde el lugar donde estaban detenidos, allí en las inmediaciones del Palacio Presidencial de Miraflores, directamente hasta el Aeropuerto Internacional de Caracas en Venezuela, para ser expulsados en la práctica, deportados del país en el primer vuelo comercial disponible. Estamos tratando de establecer alguna comunicación telefónica con ellos. En cualquier momento podríamos estar con estos antecedentes, pero se confirma por fuentes propias de TVN que nuestros compañeros Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona ya están en el Aeropuerto Internacional de Caracas para ser deportados por el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, luego de haber sido detenidos por más de 14 horas y luego de que no se conocieran detalles de su situación desde temprano en la mañana, cuando fueron liberados los otros periodistas venezolanos que habían sido detenidos junto a ellos. Y como tú bien dices, no se conoce con exactitud, no sabemos cuál es el motivo real o que aduce el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano, para expulsarlos, para deportarlos nuevamente hacia Chile. Pero bueno, estaremos expectantes a ver el horario también, ¿no? En el que viajen. Sí, lo que ha dicho acá en nuestro país el embajador Arévalo Méndez, el embajador designado por Nicolás Maduro en Santiago, es que los profesionales de TVN, lo cito textual, abusaron de su condición de turistas para trabajar sin acreditación, y cuestionó además que no portaban sus pasaportes, lo que es violatorio hasta para los ciudadanos venezolanos. Es parte de los argumentos que ha entregado Arévalo Méndez en un mensaje de audio que se está distribuyendo entre algunas comunidades acá en nuestro país. Dice Arévalo Méndez: la moneda tiene una franja de seguridad custodiada por carabineros, que las personas, si violan esa franja o esa zona de seguridad, claro que van a ser detenidos. Es parte de lo que ha manifestado el embajador de Maduro acá en Chile. Muy bien, y estamos ahora ya vamos a establecer comunicación telefónica con Marco Ruiz del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, como decíamos, quienes denunciaron ayer la detención de nuestros compañeros y de los colegas venezolanos, para que nos cuente los últimos detalles sobre esta situación y la información que ellos poseen. Marco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En efecto, después de producirse esta detención el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la noche, finalmente hoy, hace cerca de 10 minutos, acá en Venezuela, en la hora local, ahora mismo es la 1:30 de la tarde, recibimos la confirmación de que los colegas periodistas de la televisión nacional chilena ya se encuentran en el aeropuerto internacional de Maiquetía, donde en las próximas horas tomarán un vuelo que los llevará de regreso hasta Santiago, con escala. Todavía no tenemos confirmación del vuelo exactamente que tomarán. Hay que recordar que la oferta de aerolíneas en Venezuela es muy escasa. Hay una aerolínea que estaría saliendo directo a Manaos, luego hay otras que viajarían, tendrían que subir hasta Panamá para luego viajar a Santiago. Lo cierto es que lo que sí puedo confirmar a esta hora es que tanto Rodrigo como Gonzalo se encuentran en el aeropuerto, están siendo objeto de un proceso de deportación por parte de las autoridades venezolanas, y adelantarme a una posible pregunta, y es que hasta esta hora no tenemos información por parte de ninguna de las autoridades de la administración de Nicolás Maduro que explique por qué se produjo esta detención, y peor aún, por
está dando este proceso de deportación. Bueno, justamente, Marco, te saluda Mauricio Bustamante aquí en Televisión Nacional de Chile. Gracias además por todo el trabajo que han estado realizando ustedes con nuestros compañeros. Lo que no entendemos bien acá es exactamente aquello, digamos, cuál es la razón. Primero, ¿quién es la autoridad que los deporta? Y segundo, ¿cuál es la razón que esgrimen, que justifica este supuesto delito, digamos, por lo cual lo estarían expulsando? Sí, como te lo dije antes, la verdad es que desconocemos las razones durante la detención que, como digo, se inició el día de ayer a las 10 y se prolongó hasta ahora. Ellos no tuvieron garantizado el derecho a la comunicación, ellos no pudieron estar en contacto tampoco con los representantes consulares de Chile en el país, es decir, nadie ha podido conversar con ellos. Ahora mismo que pudiesen estar en una situación capaz un poco más proclive a que tengamos la oportunidad de conversar, están fuera de Caracas, ya en el aeropuerto, además están siendo escoltados todavía y suponemos hasta pasar migración por efectivos de cuerpos de seguridad del Estado y finalmente ya en conocimiento de que están bien y de que están por regresar, nosotros preferimos conversar con ellos y obtener estos detalles una vez que ya han salido de Venezuela y que estén a buen resguardo. Sí, nos confirman internamente, Marco, que viajarían a las 7 de la tarde vía Panamá de regreso a Chile en un vuelo comercial, pero te quería preguntar también las condiciones en las que ustedes están trabajando y en las cuales está trabajando la prensa internacional, porque cuando uno requiere alguna acreditación para trabajar como periodista extranjero en Venezuela, la situación de verdad es muy difícil y entiendo que muchos periodistas extranjeros hoy día están ingresando como turistas para trabajar como periodistas allí ante la imposibilidad de contar justamente con esas credenciales. Sí, claro, realmente es una situación muy compleja. Esto que le ha ocurrido a los dos colegas chilenos que también estaban con dos periodistas venezolanos, que también estuvieron presos durante toda la noche, que también estuvieron incomunicados, es algo que ocurre en Venezuela a diario. No por ello nosotros hemos normalizado o naturalizado este tipo de hechos, al contrario, y como lo hemos demostrado en las últimas horas a propósito de estas detenciones, hemos actuado de manera articulada para hacer frente y para hacer contención a cualquier exceso que en esa situación de tanta vulnerabilidad para quienes están detenidos, desaparecidos y en poder de los organismos policiales del Estado pueda solventarse con rapidez. Hemos aprendido mucho los periodistas venezolanos de situaciones complicadas como esta y tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es informar en primer lugar, nuestra responsabilidad es servir a la gente en segundo lugar y nuestra responsabilidad luego, y las enumero no porque una sea más importante que otra, nuestra responsabilidad luego es con la democracia y con la recuperación de las libertades que nos han sido negadas en los últimos años en este país. Sí, Marco, si me permites, tenemos una pregunta más para ti, junto a Ignacio aquí en el estudio de TVN, pero en forma simultánea está nuestro canciller, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Roberto Ampuero, entregando este mensaje a través de su cuenta en Twitter. Dice: el régimen de Nicolás Maduro ha deportado a los periodistas de TVN tras inexplicables 14 horas de detención. Es lo que hacen las dictaduras, pisotear la libertad de prensa, acallar con violencia la libertad. Solo agradecer que compatriotas vuelven a Chile sanos y a salvo. Es parte de lo que menciona a esta hora en su cuenta en Twitter el canciller chileno Roberto Ampuero. Sí, en efecto, deja en evidencia esto que ha ocurrido, como otros tantos hechos que han configurado un nivel de descomposición realmente alarmante del ejercicio de la libertad de expresión. Deja en evidencia el carácter dictatorial, autoritario y de poca tolerancia a la crítica y a la disidencia del gobierno de Nicolás Maduro, que, contrario a lo que uno creería, porque pensábamos que con Hugo Chávez lo habíamos visto todo,
pues ha sido Nicolás Maduro el que se ha convertido en el primer violador o en el más importante violador de los derechos humanos por cantidad de incidencias y de víctimas en la historia democrática de este país. Se cuentan por miles los periodistas agredidos, robados, detenidos, sometidos a persecución judicial en los últimos años. Marco, te saluda Ignacio Martínez de aquí. Gracias por atendernos. Tengo una duda que me queda de esta situación en particular, porque, por ejemplo, el embajador de la administración de Maduro aquí en Chile, Arévalo Méndez, dice que los periodistas no contaban con pasaporte, lo que incluso es ilegal para los propios venezolanos, que tienen que andar con pasaporte en la vía pública. ¿Esto es así realmente? O porque la otra periodista que fue detenida, la venezolana Ana Rodríguez, señalaba que nuestros compañeros chilenos no tenían los pasaportes porque tenían miedo a perderlos en una ciudad tan peligrosa como Caracas, dijo ella. ¿Cómo es la realidad en ese sentido? Sí, en lo absoluto. En primer lugar, los ciudadanos venezolanos no tenemos por qué portar un documento que es un documento de estricto uso con fines migratorios para ingresar a otros territorios. Nosotros tenemos nuestro DNI o nuestra cédula de identidad, que en todo caso es lo que nos identifica, valga la redundancia, como venezolanos, y es el único documento que se nos puede solicitar en cualquier punto de chequeo. Y con respecto de los dos colegas chilenos, ellos no estaban indocumentados, ellos portaban sus DNI y tanto en Caracas como, por cierto, en muchísimos otros lugares del mundo, el DNI, una vez que ya estás dentro del país, te funciona para identificarte, ¿ok? Y siempre, y no solo en Caracas de nuevo, sino también en otras ciudades, es más práctico no cargar encima el pasaporte. Y con mucha más razón, en efecto, Caracas, que es una ciudad que ciertamente es muy insegura y donde algunos trámites, como los relacionados con la Oficina de Identificación e Inmigración, a propósito de que, o en el caso de que ocurriese algo con el pasaporte, una pérdida, etcétera, son tan complicados. Sí.